Hola, soy Bruno Ramos y soy fundador de Swap. En cualquier empresa, en cualquier idea, en cualquier startup, te vas a topar siempre con una pared y después por otra, después por otra. Y siempre van a ser miedos y cosas que te van a hacer pensar, híjole, tengo que seguir por acá o aquí ya la dejo. Como puede ser tal vez una pandemia a la mitad de la nada y que ya no sabes ni qué hacer. Y van a haber momentos muy difíciles. Emprender es como una montaña rusa donde de repente estás feliz porque estás subiendo, de repente vas en picada para abajo y no ves cuándo vas a volver a subir. Y nos pasó incluso en Swap y nos pasó muy al principio. Nosotros cuando empezamos dijimos esto va a ser lo mejor del mundo y nadie es malo en México y nadie es malo en el mundo y nadie está, pues nadie quiere afectarlo o quiere hacer un fraude. Entonces cuando lanzamos la aplicación empezamos a crecer mucho y empezamos a tener un chorro de fraude, gente que metía tarjetas que se había robado, gente que empezó a transaccionar con tarjetas fraudulentas y empezaron a pedir, se llaman contracargos, y empezamos a perder mucho dinero, tanto que sí llegamos a pensar que eran todavía no conseguíamos inversión, eran nuestros ahorros y habíamos perdido ya todo y sí fue un momento muy difícil si íbamos a continuar o no. Yo pensé que ya era el fin de Swap y más bien lo que decidimos en ese momento fue, entender cómo le están haciendo las personas, volvernos casi que agarrar una maestría en fraude, encontrar todos los videos, todos los artículos, todos que tengan que ver de cómo lo combatimos, hasta cerrar puertas de repente para hacer algunos cambios en la aplicación. Y sí, le enfocamos mucho full a eso en ese momento todo el equipo para que combatiéramos el fraude y nos funcionó, combatimos el fraude y otra vez, aunque sí fue una bajada, volvemos a subir. Y así hay muchas historias y te vas a topar como emprendedor a muchísimas veces cosas así. El chiste es mantener siempre la calma, pensar en todas las posibilidades y tratar de ver cómo vas a seguir adelante, ¿no? Un punto importante que creo que fue para muchísimas empresas este 2020, que fue la pandemia, cómo lo manejamos en Swap, creo que mejor no lo pudimos haber hecho, y de hecho fue gracias a Endeavor, donde vino esta recomendación de muchas otras empresas, que es lo que estaban haciendo, que fue, hay que operar como si tuviéramos ningún peso en la cuenta de banco. Entonces, ¿qué haríamos para continuar? Entonces, veíamos cómo ofrecíamos nuevos servicios a los clientes que ya teníamos. Tuvimos que empezar a cobrar un servicio que lo dábamos gratis a los usuarios y si aunque nos pegó en menos uso, empezamos a volvernos más rentables, empezamos a quitar costos que tal vez no eran tan necesarios y podíamos hacer de alguna otra forma, dejamos de invertir en marketing, empezamos a hacer tantos movimientos que llegó un momento que incluso el mejor mes, llegó a ser febrero, creo que fue abril, fue el mejor mes que habíamos tenido cuando era a mitad de la pandemia, ¿no? Nunca habíamos tenido tantos ingresos y ser tan rentables como en ese momento, sin reducir ningún sueldo, sin correr a ninguna persona, ¿no? Que era muy importante. Entonces, siempre hay formas, el chiste es buscarla, no darte por vencidos y esos momentos difíciles realmente es donde más creativos nos ponemos. Entonces, de alguna forma hasta lo agradecemos muchas veces. Entonces, cuando vayan en esa picada, aprovechenlo y sepan que siempre va a haber un adelante. Tal cual. Creo que la característica más importante que cualquier emprendedor tiene que tener es que esté dispuesto a aprender, ¿no? Porque tienes que aprender de tu producto, de tus clientes, de que si está usando o no, pero también tienes que aprender cómo tú vas creciendo como persona. Entonces, sí, yo no tenía un título universitario en ese momento cuando empecé Swap, todavía no lo tengo, pero tuve que aprender muchísimas cosas que hoy en día hay gente que lo aprende en la maestría y están ya en libros, ¿no? Y me recomendaban libros y tienes que leer mucho y tienes que aprender mucho, ya sea de libros, de internet, de artículos y de otros emprendedores, que también es una gran fuente de aprendizaje. Aprender de los errores o de éxitos de alguien más te ayuda a evitar algunos errores y también de saber qué hizo otras personas en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, siempre hay de dónde aprender. Hoy en día
por ejemplo, nuestro director de operaciones, que es una bala, él tiene una maestría en Harvard, sabe muchísimo. Hay cosas que de alguna forma yo también aprendí emprendiendo poco a poco con el equipo, y hay muchas cosas que él aprendió de su maestría, pero ahí nos complementamos muy bien como equipo por eso. Pero sí, al final no te queda otra, no puedes poner una pausa a tu negocio para irte a estudiar algo. Tiene que ser en el camino, y tiene que ser en las noches o en los fines de semana o cuando puedas. Y son de los sacrificios que un emprendedor tiene que hacer, pero al final vale mucho la pena. Sí, es muy importante siempre mantener los pies en la tierra, el saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, en saber que en realidad el éxito de la empresa no eres tú, no eres tú como fundador, sino es todo un equipo. Y aunque tú, por ser la cara de la empresa, te puedes llevar muchos reconocimientos y seas el que sale en la revista y el que sale en la tele y el que sale en la entrevista, pero en realidad es un esfuerzo de todo el equipo, y sin tu equipo no estarías ahí. Entonces siempre tienes que saber eso para que al final cualquier cosa siempre baje ese agradecimiento hacia ellos también, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que los va a motivar cada vez más. Entonces eso siempre es muy importante, no importa el tamaño de la empresa. Creo que ¿por qué los mexicanos somos grandes emprendedores? Es porque somos muy creativos y estamos muy dispuestos a tomar riesgos. No nos da tanto miedo tomar riesgos y salirnos de irnos by the book, ¿no? O sea, seguir algo tal cual por el manual. Entonces, cuando somos creativos, empezamos a pensar fuera de la caja y empezamos a ver otras formas de hacer las cosas, y así es como llegas a emprender, o cuando llegas a una idea disruptiva. Y también cuando mezclas eso con aprender a tomar riesgos, que es una característica muy importante de los mexicanos, empiezan a salir muchas empresas con mucho éxito que se vuelven disruptivas. Nos pasó en Swap, de hecho, con nuestro producto que empezamos a hacer con empresas. Nosotros nos vendimos como si tuviéramos la mejor infraestructura y que podríamos soportar todo el número de transferencias que quisieras y manejar todo el dinero que quisieras, cuando en realidad no teníamos esa experiencia, ¿no? Y nunca habíamos manejado eso. Pero tuvimos que arriesgarnos y tomar ese paso. Y sí, la primera vez fue un caos donde estuvimos 2 días el equipo revisando transacción por transacción que se había ejecutado bien, y poco a poco iba automatizando ese proceso. Pero si nunca habíamos tomado ese riesgo, nunca hemos llegado a donde estamos hoy en día. Entonces es muy importante esa creatividad y esa como inclinación al riesgo que tienen los mexicanos. Y eso pasa mucho que quieras, o naturalmente, parece que la gente piensa que eres más grande, que el equipo es gigantesco. Mucha gente piensa que construyó Swap somos un equipo de 200 personas, porque sí, hay bancos que son miles de personas y la aplicación es más chafa que la que tenemos, ¿no? Y la operación, la cantidad de dinero que mueven incluso hasta es menor de la que tenemos. Entonces ahí te das cuenta, que tienes un buen equipo, ¿no? Porque aunque sean chicos, son muy talentosos. Aunque sea un equipo chico, es un equipo muy talentoso. Pero también la otra es de cómo te sobrevendes. Sí es una línea muy delgada y tienes que tener mucho cuidado de no cruzarla, donde vender algo que todavía no tienes y que vas a desarrollar, pues saber que realmente lo puedes desarrollar, ¿no? Tener esa certeza de que tú y tu equipo lo pueden construir, nada más es conseguir ese contrato y demás, y no se trata de decir mentiras y nada más, porque ahí ya caes en un tema como literalmente de fraude, que puede ser muy peligroso. Y también no es algo que pueden hacer todas las industrias. Es muy dedicada, por ejemplo, a la industria financiera, entonces ahí la línea es un poco más baja, donde sí tienes que saber que ese dinero no lo puedes perder, que ese dinero es de alguien, que no es tuyo. Entonces por eso es muy importante el tema de la regulación. Si entramos a la industria farmacéutica, todavía mucho más, y de salud. Por ejemplo, hay un caso en Estados Unidos se llama Theranos, donde pasó eso, donde la fundadora se sobrevendió, se volvió una empresa multimillonaria que al final jugó con la vida de las personas. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en cuando sobrevendes algo para conseguir un contrato, para conseguir algún tema de deal. Hay algo que se llaman las vanity metrics, que es las métricas de vanidad que te hacen sentir muy grande y dices, es que sí, tengo 1 millón de usuarios, pero en realidad gente que realmente usa tu producto es mucho menos. Entonces, como fundador,
no puedes dejarte llevar por esas métricas ni por esas mentiras. Tienes que siempre tener los pies en la tierra, saber qué es lo que estás dispuesto a, qué es lo que sí puedes construir con tu equipo, qué es lo que sí puedes lograr, ¿no? Estar muy seguro de eso. Entonces, siempre que estuvimos nosotros consiguiendo un contrato con un cliente, siempre tuvo la 100% de certeza de que lo podemos lograr, ¿no? Y conseguir, aunque no lo tengamos en ese momento. O sea, sí era un riesgo, pero sabemos que lo íbamos a conseguir. ¿Quién es alguien que destaca en algo? Alguien que destaca, alguien que sobresale en algo, en realidad puede ser por muchas cosas. No necesariamente es alguien que es súper dotado, súper inteligente o que realmente o que nació con algunos privilegios. En realidad es una suma de muchísimos factores los que te hacen sobresalir en algo o destacar. Y una gran parte de eso muchas veces es suerte. Es suerte que hayas estado en el lugar correcto, con la gente correcta, con el problema correcto. Por ejemplo, y los grandes emprendedores, los grandes ídolos de hoy en día como Steve Jobs, Bill Gates, destacaron por una serie de factores que se juntaron. No era porque tenía el IQ más alto, o porque fue a la mejor escuela, a la mejor universidad, o porque venía de una familia rica, o porque se le presentaron algunas. Al final es una serie de cosas que se te acomodan en el camino y tienes que saber aprovecharlas para destacar. Entonces, creo que sí es una mezcla entre pasión, perseverancia y suerte lo que te llega a destacar en algo. Uno de mis libros favoritos, de hecho esto lo leí mucho antes de emprender, se llama Outliers de Malcolm Gladwell, que justo se trata de destacar, ¿no? De por qué la gente sobresale. La gente que sobresale, ¿por qué realmente destaca? Y eso me ayudó mucho a entender que realmente no hay un solo factor que te hace resaltar. Y por más que estudies muchísimo en algo, no va a ser que te vuelvas el mejor en eso o que sobresalgas. Tiene que ser una serie de cosas, muchas cosas en conjunto que te hacen sobresalir. Y a mí me gustó mucho ese libro, es de mis favoritos. Otro que se me hace crucial, sobre todo para cualquier emprendedor que esté empezando, es uno que se llama The Lean Startup Playbook, que es justo cómo sigues esos pasos para todo el tiempo estar iterando, construyendo, midiendo y analizando los datos para construir el mejor producto en un periodo de tiempo rápido, ¿no? Que es lo importante. Entonces ese también es un gran libro, que es de mis favoritos. Y uno que me sirvió mucho ya cuando nos volvimos una empresa más grande, donde yo ya no podía estar programando, más bien tenía que estar dirigiendo al equipo. Es uno de mis favoritos, se llama Radical Candor, que es cómo mantener esa humanidad con el equipo, cómo tener esta franqueza radical y de ser muy directos, ser muy, muy claros en todo. Entonces, cualquier cosa que no te guste, que no le guste a alguien del equipo, que en ese momento se alza la voz, se escuche, se entienda, tener juntas de uno a uno con el equipo para entender cómo van, qué les está quitando la paz, cómo ven la empresa, cómo se sienten. Ese tipo de cosas de estar muy cercano con el equipo todo el tiempo, me di cuenta que es algo muy, muy importante y fue gracias a ese libro. Si estás emprendiendo, algo que puedes evitar es ese miedo a contar tu idea, ¿no? Que no tengas miedo a platicarle la idea a alguien y ser abierto y empezar a platicar en algunos eventos, en pararte encima de un auditorio y pichar, aunque te van a decir que no, te va a servir de experiencia y vas a recibir mucho feedback. Incluso muchas de las cosas que salieron para Swap, si sigues el camino para atrás, fue por algún evento que presentamos en frente de un auditorio con mucha gente y alguien se acercó y dijo, oye, es que yo necesito esta solución para esto, y me empezó a conectar y así salió incluso nuestra alianza con Santander, para darte un ejemplo. Entonces, no tengas ese miedo de compartir tu idea porque, como decía, no te la van a robar. Entonces, eso es lo que puedes evitar. Y también te va a salir que mucha gente te va a decir diferentes ideas, y tienes que aprender a decir que no, porque si dices que sí a todas, jamás vas a lograr el foco que estás buscando tú desde un inicio. Entonces tienes que aprender a decir que no a muchísimas cosas, a muchísima gente. Para mí siempre ha sido muy difícil eso, siempre se me hace muy difícil decir que no, pero es algo muy importante que tienes que lograr.